y lo prometido es deuda. La semana pasada, el domingo, estábamos aquí, ¿verdad?, tocando temas de sumo interés para nuestra vida espiritual, y acordamos que hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la madre en el seno familiar. Yo quiero hacer énfasis en la relevancia que Dios le da a la mujer, la importancia que Dios le da a la mujer. El ser humano en su pecado, en su maldad, en su ignorancia, ¿verdad? Porque es ignorancia el que el hombre piense que la mujer debe ser pisoteada, que la mujer debe ser menoscabada, que la mujer debe ser coercionada porque es inferior al hombre, y no es verdad. La palabra del Señor nos enseña que la mujer está al mismo nivel que el varón. Una cosa sí, nos dice la Escritura, que el varón es respetado por su mujer, por su esposa, y eso no significa que la mujer esté por abajo del hombre, porque la Escritura nos dice que la mujer no fue tomada de los huesos de los pies para que el hombre la pisoteara, ni tampoco fue tomada de un hueso de la cabeza para que la mujer fuese superior al hombre, sino que la tomó de una de sus costillas cerca del corazón, debajo de su brazo, para que el hombre la amara y la abrazara. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que hoy vamos a hablar de mujeres de gran relevancia en las Sagradas Escrituras, que fueron ejemplo de verdad, de justicia, de valores dentro del seno familiar, y que como seres humanos no debemos honrarla nada más un día al año, sino todos los días, mientras tienes la oportunidad de tenerla y disfrutarla. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo te voy a invitar a que inclines tu rostro, y en este momento, allí donde tú estás, puedas decir, si es que todavía tienes a tu madre, decirle: Señor, gracias, porque todavía me la concedes. Si ya no la tienes, entonces tienes la oportunidad de que, si tienes mujeres en tu familia, una hija, ¿verdad?, una hermana, hónralas, cuídalas, porque ellas son un pilar fundamental en la familia. Aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, en esos momentos, por tu bondad infinita y tu misericordia. Pues, Señor Dios Todopoderoso, tú formaste al hombre, y de la costilla del varón formaste a la mujer, que vendría a ser la ayuda idónea del varón. Bendito Dios. Y la mujer, Señor, ha sido pisoteada, despreciada a través de las generaciones, a través de las culturas, a través, Señor, de los tiempos. Y tú nos enseñas en las Sagradas Escrituras que la mujer juega un papel fundamental en la familia, pues es, al igual que el varón, y se puede decir con gran relevancia, la que fundamenta los pilares de los valores en la familia. Y es la que educa, ella es la que enseña a ser niños que más tarde se convertirán en hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que serán serviciales a una sociedad cambiante constantemente. Bendito Dios, que este mensaje sea de bendición y consuelo y salvación para cada uno de los oyentes en este lugar. A ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Aleluya. El tema se titula en esta hora: Dios honrando la fe de las mujeres. Aleluya.
¿Cuántas mujeres de fe hay aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Porque no hay una oración de una madre que no llegue a la presencia de Dios y que Dios no escuche ese clamor. Aleluya. Acabamos de leer una porción bíblica aquí donde en Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 nos dice así: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura. Y yo creo que es fundamental en estos tiempos que las madres de familia retomen las riendas de la educación de sus hijos, porque los hijos se están perdiendo. Ya no existe, hermanos, padres de familia, madres de familia, esos valores de antaño en la que había un respeto reverente hacia un padre, hacia una madre. Ahora los hijos se levantan el cuello, levantan la mano para ofender, para menospreciar a sus padres. Y déjame decirte una cosa, que todo eso trae consecuencias graves. Por eso es fundamental que vayamos a la palabra del Señor para retomar esos valores que Dios dejó para la humanidad, para que el ser humano se guíe por el camino correcto. Aleluya. En la Biblia encontramos el buen ejemplo de grandes mujeres. Aleluya. Podríamos enumerar muchas. Y una de ellas es el ejemplo de Sara. ¿Quién fue Sara? Fue la esposa de Abraham. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si nosotros hemos leído las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Sara tenía la promesa de Dios juntamente con Abraham. Y más bien Dios le habló a Abraham diciéndole: tu prole, tu descendencia será sumamente grande. Y si tú puedes observar el cielo en la noche y contar las estrellas, o pararte a la orilla del mar y ver la arena a la orilla, así como las estrellas del cielo y como la arena del mar, así será tu descendencia. Y dice la palabra del Señor que esta pareja, este matrimonio, eran ya personas avanzadas de edad y no tenían hijos. Pero Abraham tenía la esperanza de un Dios todopoderoso, de un Dios el cual entonábamos hace un momento, que es infinito en poder. Y dice la Escritura que Sara era estéril y Dios le habló a Abraham en su tiempo para recordarles que Él cumple sus promesas y Él es fiel y verdadero. Dice la Escritura: fiel es el que prometió. Y aún cuando en estos tiempos, para un ser humano y aún para la misma ciencia, es imposible que una mujer de más de 80 años de edad pudiese tener hijos, Dios dio a concebir a esta mujer y les dio un hijo, el cual ellos le pusieron Isaac. Aleluya. En tiempos de escasez,
en cuestión de fe, en tiempos de incredulidad, en cuestión de fe, Dios manifiesta su gloria y su poder. Aleluya. Y esta mujer le creyó a Dios, hermanos, y por eso pudo concebir en su vejez. Ahora, Dios les prometió una descendencia enorme, y por eso es que nosotros hoy podemos, a través de la historia y a través de los medios de comunicación, darnos cuenta cuán grande es el pueblo de Israel. No nada más allá en el Medio Oriente, sino que están esparcidos en todo el mundo. Y Dios cumplió su palabra, y Sara creyó a la promesa de Dios. Ahora, yo te pregunto ahora, madre de familia que estás en este lugar, ¿tienes tú fe para creerle a Dios que Él hará lo que Él tiene dispuesto a hacer en tu vida? Amén. Que cuando tú oras a Dios y le pides, Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mis hijas, Señor, Él escucha la oración. Jeremías capítulo 33 versículo 3 nos dice que todo aquel que clama el nombre del Señor en los momentos de angustia, Él oye la oración y Él responde. Amén. No solamente oye, sino que responde y te muestra cosas grandes y difíciles que tú no conoces, que tú no sabes. Otra mujer que fue relevante en las Sagradas Escrituras, y fue precisamente la que llegó a ser la esposa del hijo de Abraham, Rebeca. El buen testimonio de Rebeca para convertirse en la esposa de Isaac. Y era una joven doncella, hermosa, dice la Escritura. Y vayamos a Génesis capítulo 24, versículos del 10 al 27. Para poder entender lo que vamos a leer ahorita, necesito explicarles de manera amplia, precisa y concreta por qué en la Biblia aparece el nombre de esta joven doncella. Y es que Abraham era avanzado de edad ya, y su hijo ya en el tiempo de poder casarse y procrear hijos. Y Abraham no quería que su hijo se casase con las mujeres cananeas, sino que le dijo a su criado: ve y búscame en mi tierra y en mi parentela una esposa para mi hijo. Y esto es un tipo de la iglesia en la que tú, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa de familia, no debes andar buscando o permitiendo que tus hijos o tus hijas anden buscando un esposo o una esposa en el mundo, sino que debes buscar dentro de la misma iglesia, orar por tus hijos, porque Abraham oró a Dios pidiendo que Dios le diese una mujer idónea, una ayuda idónea para su hijo Isaac. Y entonces tenía un criado, el más allegado, el más confiable, y por eso es que leemos en esta parte de Génesis 24, del versículo 10 en adelante, dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, o sea de Abraham, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Vean aquí cómo este hombre ora a Dios pidiendo la dirección de Dios. Dame, te ruego,
el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Aquí, antes de continuar, quiero hacer énfasis que eso es lo que en mis tiempos, en mi niñez, se guardaba más en una familia, que una señorita guardase su virginidad. Era honroso que una mujer llegase virgen al matrimonio. Ahora en estos tiempos, si la niña, si la señorita, si la mujercita no llega al matrimonio antes, sin haber tenido relaciones sexuales, todo el mundo se burla, cuando antes eso era una deshonra. Y aquí lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua en tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Cosa más importante en nuestra vida, que cuando vamos a emprender algo, primero tenemos que orar pidiéndole a Dios su dirección, y Él pondrá todas las cosas en orden, de tal manera que nos quedaremos maravillados, pasmados. Pero hay algo muy importante en el cual yo quiero enfatizar aquí. ¿Qué hubiese ocurrido que Rebeca hubiese salido de casa de mal humor, diciendo un montón de groserías, ¿verdad? Refunfuñando, y hubiese enfrentado a este hombre, y por su enojo no hubiese ofrecido lo que este hombre había pedido a Dios, que la doncella a la cual él le pidiese que le diese de beber a sus camellos, y que le diese de beber agua a él y a sus camellos, ¿verdad? No lo hubiese hecho. ¿Hubiese ella alcanzado esta bondad de Dios? Qué tan importante es, hermanos, que en nuestra vida siempre haya un buen carácter. Y esto era lo que había en esta joven, en esta doncella, un buen carácter, de tal manera que ella fue totalmente servicial. Ella no fue arrogante, ella no fue una mujer que dijese, ¿y tú quién eres? No te conozco, ¿por qué me hablas? ¿Verdad? Sino que fue tan amable, y eso es lo que debe existir en una jovencita, ser respetuoso con las personas mayores. De tal manera que ella, si nosotros seguimos leyendo
en las Sagradas Escrituras las grandes historias de la palabra del Señor, hermanos, nos damos cuenta que ella se casó con Isaac y fueron felices. Amén, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que desencadenó todo esto? El que ella tuvo disposición, el que ella, hermanos, fue una joven que estuvo dispuesta a servir a los demás. Yo no sé si tú le enseñas a tus hijas a que sean serviciales, a que sean amables con las demás personas y mucho más con la gente adulta, con los ancianos. No despreciar a los ancianos, no despreciar a las ancianas, porque la palabra del Señor nos enseña que es honroso, hermanos, darle honra al que honra merece. Aleluya. Nuestras buenas acciones son recompensadas y acarrean bendición. El hermoso carácter de Rebeca y su respeto y comportamiento la convirtieron en la madre del pueblo de Israel. Para los que han leído la palabra del Señor saben que Rebeca con el tiempo, hermanos, no podía tener hijos, era estéril. Y dice la Biblia, si tú sigues leyendo las Sagradas Escrituras, que Isaac oró a Dios para que el Señor le pusiese un vientre fructífero en Rebeca y pudiese concebir. Para Dios no hay nada imposible. Y oyó Dios la voz de Isaac y Rebeca concibió. Aleluya. Y de ahí nació Esaú y Jacob, el cual Jacob llegó a ser el padre de los 12 patriarcas, los cuales conforman el pueblo de Israel. Qué bendición, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos damos cuenta aquí de la gran relevancia que las mujeres pueden tener. Y, hermanos, el que sus nombres quedaron escritos en las Sagradas Escrituras para que se pudiese conocer de generación en generación lo que estas mujeres hicieron por el simple hecho de ser obedientes. Amén, bendito es Dios. Tú oras por tus hijas, Amén. madre de familia, oras por tus hijos, Amén. para que el Señor les conceda a tu hija un varón temeroso de Dios, y a tu hijo una mujer que ame a Dios para que pueda amar a tu hijo. Así podemos mencionar de igual manera, hermanos, a otras mujeres. Un ejemplo claro en la Biblia es de esta mujer, Rahab. ¿Quiénes conocen la historia de Rahab? La mujer cananea que le creyó a Dios. Era una mujer idólatra en las murallas de Jericó. Cuando Israel iba en camino hacia la tierra prometida y Moisés ya había muerto y Josué era el que había tomado las riendas de la dirección del pueblo de Dios, y el Señor le dijo: no temas y no desmayes, porque así como estuve con Moisés, también estaré contigo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuando el pueblo de Israel se estableció en Gilgal, al otro lado del Jordán, y del otro lado del río Jordán estaba la ciudad amurallada de Jericó, y habían escuchado las grandes proezas y maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y todo el pueblo y aún el rey estaban amedrentados. Y Josué mandó 2 espías y se hospedaron en la casa de Rahab. Y Rahab era una mujer prostituta, pero esta mujer ganó la gracia de Dios de tal manera que ella, creyendo a ese Dios todopoderoso, hermanos, vean, hermanos, cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida, esta mujer creyó al Dios de Israel y no a los dioses paganos, a los dioses falsos que adoraban en la tierra de los cananeos, en la misma ciudad de Jericó.
y ella le creyó a Dios. Y todo el que le cree a Dios le es contado por justicia. De tal manera, hermanos, que podemos leer en la palabra del Señor en Josué capítulo 6, versículo 25. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Josué capítulo 6 versículo 25 dice: mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Hicieron una promesa ahí. Dice: si tú, mujer, no nos delatares con el rey de Jericó, dice, nosotros también haremos un pacto contigo, en el que tú y tu casa no pereceréis, sino que Dios preservará sus vidas de ustedes. Y esta mujer le creyó a Dios, y no tan solo abandonó, hermanos, a los ídolos falsos, y abandonó las costumbres y creencias falsas de su pueblo para creer en un Dios vivo. ¿Quién fue Rahab? Vamos a verlo más adelante. La mujer ramera que dejó atrás su pasado y Dios la aceptó en su pueblo. De tal manera que aún en el Nuevo Testamento se hace mención de esta mujer en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Vean, hermanos, cómo Dios honra a las mujeres cuando ellas se aferran a Él y le creen a Él. Aleluya. ¿Qué nos dice Hebreos 11:31? Dice, por la fe. ¿Y qué dice aquí? Por la fe, o sea, que Rahab le creyó a Dios. Dice, por la fe, Rahab, la ramera, y vuelvo a mencionar que era esta mujer, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero ahí no acaba todo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con esta mujer? Tomar la decisión de obedecer a Dios es algo que trasciende en la descendencia de una persona, sea hombre o mujer. Dios la salvó a ella y a toda su familia. La recompensa por su lealtad fue que se convirtió en la tatarabuela del rey David. ¿Cómo Dios la tomó en cuenta para ser parte de la descendencia por la cual vendría, hermanos, de la descendencia del rey David, y de ahí mismo la descendencia de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Rahab se casó con un israelita llamado Salmón. Y Salmón era uno de los soldados del ejército de Josué cuando estaban camino hacia la tierra prometida, conquistando todos los territorios de Canaán. Ahora, ¿en dónde nos podemos dar cuenta en la Biblia que hace mención nuevamente no tan solo de este hombre israelita, sino también de Rahab, para hacer referencia quién fue esta mujer, hermanos, y que le creyó a Dios y que Dios la tomó en cuenta para ser parte de su pueblo? Mateo capítulo 1, versículos del 4 al 6. Yo no sé si alguna vez te has brincado esta parte de la Biblia porque te parece muy aburrido leer la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, y es el libro de los engendró, ¿verdad? Pero si no leemos esta parte, ¿cómo nos daremos cuenta cuál es la descendencia, la línea mesiánica, ¿verdad?, por la cual vino nuestro Señor? Ahora, dice acá,
Mateo capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice: Amram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, porque Salmón se casó con Rahab, a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la descendencia nos viene dando las pautas? Cómo Dios consideró a estas mujeres por el simple hecho de obedecer a Dios. ¿Qué tan importante es obedecer a Dios, jóvenes que están en este lugar? De tal manera que tu descendencia tendrá trascendencia. Y no nada más en esta parte de la Biblia. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos del 10 al 15. Vean cómo la Biblia nos lleva, no nada más en el Antiguo Testamento, sino al Nuevo, y de nuevo nos regresa al Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos del 10 al 15. ¿Qué nos dice en esta parte? Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 10. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. ¿Se dan cuenta de qué línea venía esta descendencia? De la línea de Judá, de la cual vendría nuestro Señor. Y dice, en versículo 11, Nazón engendró a Salmón, o sea que Salmón era de la descendencia de Judá. Y Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo a Aminadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radaí, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron los tres: Abisaí, Joab y Asael. Bueno, nada más era hasta el versículo 15, donde dice el sexto Osem, el séptimo David. Vean, hermanos, cómo todo tiene que ver incluso con el número 7. David nació en la familia de Isaí, el cual era descendiente de Rahab y de Salmón. ¿Quién era Rahab? A ver, fuerte, hermanos. Una ramera, una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo. Pero fíjense una cosa, hermanos, lo más relevante de todo esto es que cuando esta mujer creyó a Dios, ella dejó de practicar lo que hacía en el pasado para convertirse a Dios y convertirse en una mujer temerosa de Dios y apartada del pecado. De tal manera que Dios la añadió no tan solo para ser parte de Israel, sino incluso en la misma línea mesiánica de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vean, hermanos, la trascendencia cuando ustedes como mujeres toman decisiones importantes en sus vidas. Ahora, hemos mencionado nombres importantes que vamos a ver más adelante para que ustedes vean la relación que existe de la descendencia. Ruth fue también una mujer extranjera. ¿Han leído el libro de Ruth? El libro de Ruth es una historia de un romance, una historia de amor, una historia hermosa, de un romance, de un enamoramiento. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y Ruth está inmediatamente después del libro de Jueces.
Es un libro muy pequeño, solamente tiene 4 capítulos. ¿Y quién era Ruth? Una mujer moabita. Para que ustedes puedan entender esto de una manera general, voy a resumir por qué Ruth llegó a aparecer en las grandes historias de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor en el libro de Ruth que había un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. O sea, y Moab era un pueblo idólatra, un pueblo pagano. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y la historia nos narra que vivieron aproximadamente en ese lugar un tiempo de 10 años, porque en Belén había gran sequía, gran hambre, y ellos tuvieron que emigrar. Elimelech muere en las tierras de Moab, el esposo de Noemí. Malón y Kelión, que eran 2 jóvenes hijos de Elimelech y Noemí, se casaron con 2 mujeres moabitas. Malón se casó con Ruth y Kelión se casó con una joven moabita llamada Orfa. Pero también estos 2 jóvenes, sin tener descendencia, murieron, y entonces Noemí se quedó sin hijos. Y Noemí tomó la decisión de decirles a estas mujeres: regresen a sus familias, porque yo ya no tengo más hijos con los cuales ustedes se puedan casar. Y aunque hubiese un varón con el cual yo pudiese concebir y tener hijos, ¿acaso ustedes los esperarían a que crecieran para poder casarse con ellos? Eso es lo que les dice aquí en la historia. Eso es una historia real y verdadera, no es un cuento de hadas. Entonces Orfa tomó la decisión de regresar con su familia al pueblo pagano de donde ella había salido. Pero Ruth tomó la decisión de seguir a Noemí, y ella pronunció unas palabras que trascendieron a través de la historia. Ruth dejó a su tierra, renunció a su familia idólatra, aceptó al Dios de Israel. ¿Cuáles fueron las palabras que Ruth pronunció? Vamos a ver qué dice en Ruth capítulo 1 versículos 16 al 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Oh, qué maravilla, hermanos. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Qué palabras, hermanos. Muchas veces, y casi por lo regular, en una familia, ¿verdad?, que comienza entre un hijo que se casa con una joven, siempre hay diferencias entre la nuera y la suegra, y no se pueden ver ni la nuera ni la suegra. Pero aquí, hermanos, nos enseña que Ruth, no por el simple hecho de que ya su hijo había muerto, ella dijo: bueno, pues ya para qué, o sea, ya, ¿qué hago yo acá? No, ella tomó la decisión y dijo, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Tú oras por tus hijas, mujer, pidiéndole a Dios que el Señor le dé un hombre temeroso de Dios, que pueda amar a Dios para que pueda amar a tu hija?
Tú ruegas a Dios por tus hijos para que Dios le conceda una mujer que sea ayuda idónea en su hogar, en su matrimonio. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Esa es la enseñanza que Dios nos da en las Sagradas Escrituras, hermanos. Y Ruth era una mujer de un corazón muy noble. ¿Cuál fue la recompensa por las palabras que ella pronunció y de haber creído a Dios y de haber rechazado incluso su familia? Porque dijo: tú, Dios, será mi Dios. Ella abandonó cultura, descendencia, familia, hermanos, creencias, para convertirse en una mujer que creyó en el Dios Todopoderoso. Y esas palabras, las palabras que tú pronuncias, esas tienen trascendencia en tu vida y en la vida de tus descendientes. Ahora, Ruth regresó al pueblo de Israel en la ciudad, en el lugar de Belén. Ahora, no se les hace, ¿cómo se llama? Común ese nombre, Belén. ¿Quién nació ahí miles de años después? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Ruth regresa con Noemí y ella lo que hace primero es decirle a su suegra: tú quédate aquí, yo voy a salir a buscar a ver en dónde encuentro trabajo para traer comida a la casa. Y Noemí oró por Ruth, pidiendo que la guiara con un buen hombre para que pudiese ella espigar en los campos, por el que el campo era el tiempo de la siega del trigo y de la cebada. Y se encontró con un hombre llamado Booz. Lo acabamos de leer en las historias. ¿Quién fue Booz? ¿Se acuerdan que Rahab se casó con Salmón? ¿Verdad? Y Rahab tuvo un hijo con Salmón que se llamó Booz, y es este hombre. Y Booz era de la descendencia de Judá. Vamos a Ruth capítulo 4, versículo 10. Dice: y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces, esta mujer viuda fue recompensada por su fe, porque no se quedó viuda, sino que Dios le dio un buen hombre para que se casase con ella, y de esa descendencia llegó, ¿cómo se llama? Obed, y tuvo un hijo llamado Obed, el cual vamos a ver más adelante quién fue Obed. Ruth se convirtió en la tatarabuela del rey David. Vamos a ver qué nos dice Ruth capítulo 4 versículos del 13 al 22. Ahí mismo, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, o sea, tuvo relaciones sexuales con ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón,
y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Se dan cuenta? Dos mujeres extranjeras que honraron a Dios, y Dios las tomó en cuenta para ser parte de una generación de suma importancia, hermanos. ¿Qué te dice todo esto? Que las mujeres, hermanos, son muy importantes en la familia. No son las que nada más friegan los trapos, ¿verdad? Las que lavan los trastes, las que barren, las que trapean. Deben de darle un lugar importante a las mujeres. Y tú, como padre de familia, tienes que orar por tus hijas, para que sean mujeres de trascendencia y de gran relevancia en la historia de tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. En la Biblia se menciona a una mujer de gran valor. Hemos hablado de varias mujeres. Podríamos hablar de Esther, podríamos hablar de Ana, de mujeres que trascendieron en la historia de la humanidad y en las Sagradas Escrituras para ejemplo a la iglesia en este tiempo. Aleluya. Pero hay una mujer, hermanos, que hizo algo realmente sorprendente. En la Biblia se menciona a una mujer de gran valor. Su nombre es Jocabed. Su significado es Dios es glorioso. Otro significado encontrado es regalo de Dios. Únicas citas bíblicas donde se menciona a Jocabed es en Éxodo capítulo 6 versículo 20. Porque incluso la historia del pueblo de Israel en el que Moisés nace no menciona a Jocabed, sino hasta el capítulo 6 en el versículo 20. Y dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Muy poquito tiempo, a comparación de cómo vivían los primeros hombres de la Biblia. Pero para nosotros eso ya, hermanos, es una exageración, porque en este tiempo no hay ser humano que viva más de 100 años. O sea, a lo mucho 101, 102, 103. Mi suegro, el papá de mi suegro, el papá de mi suegra, ¿verdad?, vivió 101 años. Ahora, en otra parte de la Biblia, en Números capítulo 26, versículo 59, también nos habla de Jocabed. En Números 26, versículo 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví. O sea, que venían de la tribu de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Aquí ya menciona a los tres. En Éxodo capítulo 6 versículo 20 solamente menciona a Aarón y a Moisés, pero aquí en esta parte de la Biblia ya menciona a Aarón, Moisés y María. Fueron los tres únicos hijos que Jocabed tuvo con Amram. Y fíjense que en ese tiempo era permitido que se casasen en familias muy cercanas, porque Amram era el sobrino de Jocabed. Jocabed era su tía.
una mujer joven, ¿verdad? Posiblemente mayor, pero era su tía. Y se casaron y tuvieron a Aarón, que era el mayor, luego María y Moisés, el más pequeño. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Para poder nosotros entender, hermanos, por qué estamos hablando de Jocabed, fue que Jocabed, juntamente con Amram, ellos nacieron siendo esclavos en Egipto. Si ustedes leen el libro de Éxodo, se van a dar cuenta allí que después de que José murió y el faraón que conocía a José también murió, pasaron varias generaciones y surge un faraón, un rey egipcio que no conocía ni a José ni al Dios de José. Y dice la escritura que el pueblo de Israel se había multiplicado y era muy fuerte, eran fornidos. Y el faraón se espantó y tuvo miedo y dijo: vamos a someterlos, porque no sea que este pueblo numeroso se levante en contra nuestra cuando entremos en guerra con otros pueblos y naciones. Y entonces los sometieron a grave servidumbre. Y en ese tiempo, hermanos, se casa Amram con Jocabed, y el faraón había dado decreto diciendo que para que el pueblo de Israel no se multiplicase más y fuesen poderosos y se levantasen en contra de ellos, dio la orden de que todo niño varón que naciese fuese echado al río Nilo para que muriese ahogado, y si era niña, que viviese. Y en ese tiempo dice la escritura que Jocabed tuvo un varoncito y lo vieron hermoso en gran manera y lo escondieron durante 3 meses. Y no pudiendo esconderlo más, ella tomó una decisión que a veces uno podría decir que fue algo cruel, y sin embargo no fue así, porque ella encomendó su hijo a Dios y lo dejó ir, porque ella tenía la esperanza de que Dios se lo iba a regresar. Una porción, hermanos, que también tiene gran trascendencia es la que nos habla en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Y nos hace nuevamente referencia ahí por la fe. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando tú fundamentas tu fe en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso, no hay nada que Dios no pueda hacer. Porque dice Lucas capítulo 1 versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Oye algo imposible para Dios? No hay nada, porque Dios está al cuidado todo el tiempo de su pueblo. Entonces Jocabed fue la madre de Moisés, el libertador de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hizo Jocabed? Ella mereció que su nombre quedase escrito en la Biblia. Jocabed y su esposo Amram nacieron en Egipto, de la tribu de Leví, el tercer hijo de Jacob. Nació Moisés en tiempos de esclavitud en Egipto. El faraón dio la orden que todo niño nacido entre los hebreos fuese asesinado. Éxodo capítulo 1 versículos del 15 al 16. Moisés era un bebé hermoso. Éxodo capítulo 2 versículo 2. Jocabed no temió la orden del rey y lo escondió durante 3 meses. Éxodo capítulo 2 versículo 2. Jocabed ejerció y puso en acción su fe. Es que para, hermanos, que nuestras familias
realmente sean de trascendencia en esta vida, las mujeres tienen que poner en acción su fe, su credibilidad en Dios. Si tú tienes un hijo perdido, ora por él con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que tiene fe cree que le hay, que Dios es un Dios verdadero y que es galardonador de los que le buscan. Y esta mujer le creyó a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ejerció su fe, creyendo que al dejarlo en la orilla del río Nilo, Éxodo capítulo 2 versículo 3, Dios cuidaría de su hijo y se lo devolvería. ¿Qué ocurrió en ese lapso de tiempo? Ustedes se pueden imaginar el corazón quebrantado de una madre cuando ya no haya la forma en cómo esconderlo, porque el niño lloraba. ¿Y cómo pueden esconder el llanto de un bebé cuando llora? Y entonces los soldados que tenían la orden de asesinar a todo niño en el pueblo de Israel, ellos, viendo que el niño era hermoso, y por fe dice la escritura en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 23, hermanos, nos dice allí que por la fe lo escondieron. Ellos creyeron que Dios tenía un propósito para su hijo y para su familia, porque ellos habían estado orando por generaciones por un libertador, que Dios los libertara de la esclavitud. Y Dios oyó el clamor de Israel. ¿Crees tú, mujer, madre de familia, que Dios no oirá tu clamor y tu necesidad? Cuando tú clamas a Él, Dios envió al libertador que naciese en tiempos angustiosos. Cuando más angustia hay, es cuando Dios más cerca está de ti. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 2 versículos del 4 al 9. Vayamos a esa parte de la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Jocabed había hecho una canastita de juncos, la calafateó y acostó ahí al niño y lo dejó que la corriente lo llevase por el río Nilo. Pero Moisés tenía una hermanita que se llamaba María. Ya lo leímos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mencionamos a Aarón, María y Moisés? Ahora, dice aquí, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿A quién? A Moisés. Y la hija de Faraón descendió. Vean cómo Dios prepara todo, hermanos. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Aleluya. Entonces su hermana, vean inmediatamente cómo las niñas, hermanos, cuando están en la voluntad de Dios, instruidas en el camino del Señor, toman decisiones importantes. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, o sea, María, que María había ido cuidando a su hermanito, hacia dónde se dirigía: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Ella no dijo: te voy a traer a mi madre, que es la mamá de este niño. Ella no dijo eso. Ella inmediatamente, hermanos, tomó una decisión importante. Dijo: yo conozco a una nodriza, la llamaré para que venga y te críe a este niño. Era su propio hermano. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Jocabed recuperó a su hijo. Dios muchas veces te quita cosas importantes en tu vida que después
te las devolverá con creces. ¿Saben qué cosa hizo Jocabed, hermanos? Ella no perdió el tiempo en cosas vanas. Ella aprovechó ese tiempo que le fue regresado su hijo para instruirlo en la palabra de Dios. De tal manera que cuando el niño tuviese la edad para irse a vivir a la casa del faraón y vivir en la realeza, ese niño no olvidase sus raíces. Porque dice más adelante en las escrituras que cuando Moisés se convirtió en un hombre, dice que él descendió para ver a sus hermanos cómo eran afligidos. Él sabía cuál era su descendencia. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vayamos a Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 29. Vean cómo la misma palabra del Señor que nos habla de las vidas de estas mujeres y hombres también trascendieron de tal manera que quedaron plasmados en el Nuevo Testamento. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 29. Dice, por la fe, Moisés, ¿y qué dice aquí? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. ¿Hasta qué parte? Hasta ahí nada más. Vean nada más cuál era, hermanos, la convicción de este hombre. ¿Quién lo enseñó? Su madre. ¿Quién le enseñó el camino? Su madre. ¿Qué es lo que hacen las mujeres en este tiempo? Dedicas un tiempo especial para enseñarle a tus hijos, lo sientas en tus piernas o lo sientas en el borde de la cama y le abres la Biblia y le lees las grandes historias de estas que están escritas aquí en la palabra del Señor, hermanos, para que ellos aprendan a amar a Dios y quieran ser y seguir el ejemplo de estos hombres y mujeres. Jocabed tuvo fe que su hijo llegaría a ser usado por Dios, convirtiéndose en el libertador de Israel. No solo creyó en Dios guardando a su hijo Moisés, sino que toda una nación fue salva de la esclavitud, porque Dios usó a su hijo Moisés y a Aarón, dándoles la responsabilidad de guiar a través de Dios a una nación hacia la libertad. Bendito sea el Señor. ¿Cómo guiarás a tus hijos? Yo hago esta pregunta. ¿De qué manera tú, como madre de familia, guías a tus hijos? Vean que aquí estoy haciendo énfasis en la importancia que tiene una mujer en la familia. Las madres de familia, ¿cómo educan a sus hijos? ¿Quieres que sean hombres de fe? Hijas guiadas por el Espíritu de Dios. Sean mujeres sabias y entendidas, orando e instruyendo a tus hijos en la palabra de Dios. No perdamos el tiempo, hermanos,
pasándonos horas o pasándose horas viendo telenovelas. Que Televisa te idiotiza. No pierdas el tiempo en esa basura, en esa necedad. Cuéntale a tus hijos las grandes historias de la Biblia y enséñales a amar a Dios para que cuando ellos sean grandes confíen en ese Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Aleluya. Por último, vamos a leer el Salmo 19, capítulos del 7 al 10, y veremos una pequeña reflexión. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Bendito sea el Señor para siempre.